Buenas tardes, tengan todas y todos quienes nos acompañan esta tarde. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales del Instituto. Así les damos la más cordial bienvenida a la presentación del cuarto número de la revista especializada Información y Protección de Datos con el tema Gobierno Abierto. En este espacio dedicado al Pabellón de la Transparencia en Línea 2020, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI. Para este evento destacamos la presencia de la doctora Eva Baitiapur, comisionada y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del INFOEM. Buenas tardes, gracias. La maestra Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué tal? Buenas tardes. El maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM. Buenas tardes. La maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Encantada, buenas tardes. El doctor Roberto Orozco Martínez, director de Coordinación y Seguimiento del INAI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El licenciado José Antonio García Morales, coordinador regional de apoyo a países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Alianza para el Gobierno Abierto. Buenas tardes a todas y a todos. Y la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto verles hoy en línea, pero en el INFOEM siempre son bien recibidos. Les damos las gracias por su asistencia a todos y la más cordial de las bienvenidas. Es momento de dar inicio a este evento. Para ello me permito presentar a la doctora Eva Baitiapur, comisionada y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del INFOEM, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Gracias, Leslie. Buenas tardes a todas y a todos. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios agradece su presencia y cada uno de ustedes al mismo tiempo comunicarles que es para nosotros un privilegio darles la bienvenida a la presentación de la revista especializada Información y Protección de Datos en su edición Gobierno Abierto. Es importante señalar que nuestra revista especializada en la edición Gobierno Abierto contiene los conocimientos y la experiencia de sus articulistas, los trabajos de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del INFOEM, la participación de las distintas áreas del instituto, tanto de los directores que la encabezan como de todo el personal que las integra, y especialmente la coordinación del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Nadie imaginó que esta pandemia nos orillaría a hacer estas presentaciones de manera virtual, sin podernos acompañar presencialmente, pero también nos ha hecho evolucionar, buscar nuevos caminos para realizar nuestras funciones, encontrar nuevas, mejores y más eficientes medios para comunicarnos. Ha acortado las distancias y promovido participaciones con nuestros colegas internacionales. Ha provocado que nos hagamos más reflexivos con nuestro papel en la sociedad. Este desarrollo es precisamente lo que nos lleva al gobierno abierto, a esa nueva tendencia necesaria de gobernanza. Hoy podemos decir que no existe evolución ni avance en los gobiernos si no hacemos uso de las tecnologías de la información y de la participación ciudadana. Esta revista es un ejemplo claro del camino a seguir y que hoy más que nunca debemos hacerlo, nuestra herramienta para dar una debida gestión gubernamental. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los que participaron en ella y a quienes han sido facilitadores para su presentación. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias por su intervención, comisionada. Para dar continuidad a este evento, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien nos brindará un mensaje a manera de introducción de la revista que se ha referido. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco de manera muy especial a Zulema Martínez que me haya invitado a este proyecto, me pareció muy interesante, a todos los comisionados del INFOEM y a todos los que con su pluma hicieron producto de esta revista. Y bueno, hablar de gobierno abierto
tiene que ver mucho con lo que es el objeto del instituto, la transparencia. Pero decimos, gobierno abierto, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Qué motivos nos da el ahondar sobre estas nuevas estrategias? Y entonces, bueno, hay muchas interrogantes. Ahí, este gobierno abierto lo que busca es que el gobierno legitime sus acciones. ¿Existe realmente una voluntad para hacer una buena gobernanza? Con ello justifica el ejercicio del poder, o puede ser una estrategia que realmente recupere la confianza ciudadana, y entonces podría también ser un mecanismo de combate a la corrupción. Pues estas interrogantes son las que de alguna manera cada uno de los autores, los siete autores que hacen los ensayos de esta revista, van dándole respuesta. Obviamente se habla de la importancia de las tecnologías de la información, cómo esto empodera al ciudadano, la importancia de los consejos consultivos. ¿Qué pasa ahora con el gobierno abierto en tiempos de COVID, donde una emergencia exige mucho más esto? Pero, sin embargo, también se aborda cómo un estado de emergencia no es un pretexto para generar un estado de excepción en cuestiones de transparencia y de gobierno abierto. Entonces, cómo esta pandemia ha hecho que este mundo tome nuevas estrategias, nuevos liderazgos y se acerque a la ciudadanía. Entonces, se plantea el gobierno abierto como un modelo de gestión que da oportunidad en estas contingencias de acercar al gobierno con la ciudadanía, de ver cómo puede haber una transformación digital de la sociedad y cómo este nuevo manera de conducir puede dar un nuevo debate político y social cuando incorporan al ciudadano en las actividades de gobierno. Sin más preámbulo, dejándole realmente el tiempo a los autores que nos hicieron la fortuna de tener estas reflexiones en la revista, agradezco de nuevo la invitación tanto a participar de la revista como para la presentación en este evento. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Rosa María Cruz Lesbros. A continuación cedo el uso de la voz al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM, quien nos brindará un mensaje. Muchas Adelante, gracias. No, pues agradecerles primero el espacio y la oportunidad de poder participar en la presentación de este número 4 de nuestra revista de información y protección de datos, donde el tema, como bien se ha comentado, es gobierno abierto. Yo tuve la oportunidad de participar cuando el tema fue de datos personales en 2018, y no dudo que estos 7 artículos que aquí se presentan, como en su momento me tocó abordar el tema de protección de datos personales desde la perspectiva del convenio 108 y la responsabilidad global que tenía México, los siguientes artículos sin duda serán parte, y lo veo yo de esta manera, que en los próximos meses, y si no digo años, marcarán presencia respecto a lo que en su momento será gobierno abierto en el contexto de la pandemia, temas como la protección de los datos personales también, que se aborda desde la perspectiva de especialistas como es el maestro Jonathan Mendoza y el doctor Roberto Orozco, serán referencia para lo que hoy está plasmado en este artículo. En su momento comentaba este artículo que me tocó presentar en 2018, no dimensionamos lo que iba a pasar en 2020, y bueno, ese flujo transfronterizo es una realidad. El pasado 16 de julio, recuerden ustedes que cayeron los escudos de privacidad en el Tribunal Europeo, y eso obligó a que México empiece a ver la oportunidad que tiene para convertirse en un protagonista de la nueva economía digital. ¿Qué nos abre como oportunidad? Pues que México forma parte del convenio 108 junto con otros 54 países, y bueno, en este contexto, ante la caída de los escudos de privacidad, es considerado puerto seguro, situación que no tiene otros países como Canadá, el caso de Estados Unidos, de ahí la caída de los escudos de privacidad. Pero no solamente eso es lo importante, también recuerden ustedes que entró en vigencia plena el pasado julio el TEMEC, y también tenemos 5 capítulos que nos hablan del flujo transfronterizo de datos. Poco hemos explorado, la verdad creo que ningún órgano garante ni dentro del sistema le hemos dado la importancia al capítulo 5 de nuestra Ley General de Protección de Datos Personales,
donde a diferencia del Reglamento General Europeo, hablamos de transferencias de datos, no solamente de nivel internacional. Recuerden que así lo plantea el Reglamento General Europeo. En México hablamos de transferencia de datos personales, de flujo transfronterizo, también de flujo nacional, y es una oportunidad para que México, como lo decíamos, se convierta en país sustituto y pueda retomar este flujo transfronterizo, empezar a ser un protagonismo de la economía internacional y también de lo que es el comercio digital. Estamos ante la oportunidad de ser protagonistas, pero de verdad también involucrarnos y ver ese capítulo 5 de nuestra ley general con la lupa que requiere la necesidad de ver este tema de datos personales. Por eso felicito a cada uno de los articulistas que hoy tenemos. De verdad, cada una de sus aportaciones será una referencia en los próximos días, próximos meses, y qué bueno que esta consulta se haga en una revista como es la que nos representa como Infuen. Les agradezco mucho y los felicito a cada uno de ustedes. Felicidades también, obviamente, a nuestra comisionada presidenta, a la coordinadora y creadora de este tema como es la comisionada Eva Bahid, y bueno, y qué decir de mi compañero Gustavo Parra, que le tocó liderar precisamente esta temática de gobierno abierto, y ahí está el reflejo de este trabajo. Felicidades a todos y me congratulo de formar parte de este pleno y de este Infuen. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, comisionado. A continuación, el maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infuen, presentará el artículo Gobierno abierto y protección de datos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto participar en la presentación digital del número 4 de la revista especializada Información y Protección de Datos con el tema de Gobierno abierto. En este pabellón de la transparencia en línea 2020, que nos permite tanto el INAI como el ITEI en Jalisco, pues tener este foro, y agradezco a sus comisionados de los dos órganos la oportunidad y la invitación para tener esta presentación el día de hoy. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros del Pleno del Instituto, a la comisionada maestra Zulema Martínez, presidenta de este Pleno, a Eva Abaid, como en su calidad también de coordinadora de la Comisión de Capacitación del Pleno y de esta revista. Asimismo, al comisionado Javier Martínez, quien nos ha brindado además un repaso de las anteriores ediciones, ligándolo precisamente a este nuevo contexto y, pues, de alguna manera poniendo en perspectiva los temas y a partir de lo que ha sucedido este año, pues seguir reflexionando en los impactos que se tienen en todas estas materias. Muchas gracias, Javier. También, por supuesto, saludar a la maestra Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité Coordinador del CPC a nivel nacional, del Sistema Nacional Anticorrupción, a la maestra Rosario Leonor Quirós Carrillo, que también integra el Comité de Participación Ciudadana aquí en el Estado de México, al doctor Roberto Orozco Martínez, director de Coordinación y Seguimiento de la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI, al licenciado José Antonio García Morales, coordinador de apoyo a diversos países de la Alianza para el Gobierno Abierto. Muchas gracias también a Pepe. Y, por supuesto, a quienes, pues, aunque no nos acompañen personalmente el día de hoy, pero que hicieron su participación específica, al maestro Rodrigo Sandoval, a la doctora María Solange Maqueo, y también al maestro Jonathan Mendoza, que participó igualmente en esta edición. Bien, en mi caso, pues para mí es un gusto y agradezco el honor dado por mis compañeros del Pleno, de haber coordinado en conjunto con la comisionada Eva Abaid este número de la revista, en donde, además de plasmarlo en el artículo correspondiente, bueno, pues nos pidieron ayudar justamente en estos trabajos de
de invitación, de coordinación, de seguimiento de la revista. Y pues para mí realmente ha sido un gusto. Considero, entrando a la materia, que los gobiernos pues atraviesan de forma global por transformaciones importantes, particularmente a través de los espacios digitales y de participación ciudadana para la toma de decisiones. Estas modificaciones pues de conducta y de medios por los cuales estamos interactuando están totalmente vinculadas con la información que se puede de alguna manera poseer porque se encuentra al alcance de un clic, misma situación que los mantiene proporcionando información propia, incluso datos personales. Y eso sin duda puede potencialmente utilizarse para mejorar la calidad de vida y el desarrollo, además de llegar o de lograr solución a problemas que nos aquejan cotidianamente mediante ejercicios colaborativos. Entonces, la vinculación de información pública, datos abiertos, tecnologías de la información, se convierte en una oportunidad idónea para promover los principios del gobierno abierto, puesto que esto implica una mejora en los servicios que ofrece el Estado, asimismo bienestar a la ciudadanía, es decir, se generan valores públicos. Quiero agradecer a los articulistas que contribuyeron de forma destacada a la importancia de reflexionar sobre el gobierno abierto, sobre su eficacia, sobre su eficiencia, también para la protección de datos personales, para la generación de información pública y para entender cada vez más nuestro nuevo entorno digital. Se ha mencionado, y agradezco de nuevo a la maestra Rosa María Cruz, quien nos ha presentado en esta cuarta edición la propia revista, a la doctora Solange Maqueo, quien ha puesto de relieve de forma puntual el papel de los consejos consultivos de los órganos garantes como mecanismos institucionales de participación y colaboración ciudadana, a la maestra Rosario Leonor Quirós, que nos ha hecho ver la importancia del gobierno abierto en tiempos del COVID y hoy nos hablará de ello, al maestro Jonathan Mendoza y a Roberto Orozco, quienes hablaron y pusieron en perspectiva también el derecho de protección de datos personales en el contexto precisamente de la emergencia sanitaria y del gobierno abierto. Al licenciado José Antonio García, quien abarcó otro aspecto importante de esta temática en la pandemia que estamos viviendo a través de su artículo Liderazgo auténtico y gobierno abierto. También al maestro Rodrigo Sandoval, quien nos habló de la construcción del gobierno abierto después de la pandemia, y a la licenciada María Esperanza Zambrano, quien nos habló de diversas claves para el éxito de las políticas de gobierno abierto. En mi artículo me enfoqué principalmente en la era digital, donde las nuevas tecnologías van teniendo este papel primordial para ejercer derechos y materializarlos con mayor fluidez. El amplio espectro tecnológico existente, Internet incluido, posibilita ejercer este derecho de acceso donde pues, se han roto paradigmas en la forma en que nos comunicamos e interactuamos en los diferentes ámbitos, sin excluir además al gobierno, promoviendo precisamente el acercamiento con el ciudadano e impulsando el compromiso de atención mediante la apertura de datos. Estructurar las respectivas estrategias y contar con las herramientas indispensables para relacionar y compartir datos mediante su transformación en un lenguaje entendible, tanto por las máquinas como por los seres humanos, abre una gran oportunidad para, por un lado, ver los potenciales beneficios, también hacernos cargo y reflexionar sobre las problemáticas que esto implica, pero al mismo tiempo vinculando la materia de gobierno abierto para conocer y de alguna manera reflexionar sobre los diversos aspectos éticos y de cultura organizacional desde la nueva gestión pública y la gobernanza. Hoy sin duda nos enfrentamos a desafíos sin precedentes. Existe una gran presión en los gobiernos y un impacto en las personas de todo el mundo a raíz de esta contingencia sanitaria del COVID, generando un máximo de incertidumbre y ante este escenario, pues están probando nuevos valores, nuevas políticas, nuevos enfoques en tiempo real, donde los principios y precisamente estos valores del gobierno abierto pueden hacer un cambio significativo en la respuesta a la pandemia y redoblar los esfuerzos de
todos los actores involucrados para que la sociedad civil pueda encontrar verdaderos espacios de coordinación y colaboración. La ciencia y el gobierno no tienen todas las respuestas. Sabemos que la comunidad está buscando formas de ayudar y compartir lo que les ha funcionado, intercambiando ideas y generando conocimiento para elaborar soluciones a problemas comunes a través de la colaboración. Además, es, por supuesto, de suma importancia e imperativo el papel esencial que juega la transparencia, situándose como un valor fundamental para generar confianza en los gobiernos y sus gobernados, al poner y tener disponible información a partir de datos abiertos sobre lo que está pasando y favorecer la rendición de cuentas sobre su actuar. Esta crisis, para ir finalizando, ha evidenciado la necesidad del avance y la implantación de la tecnología en la administración, la conveniencia de la transparencia para fomentar la confianza, la necesidad de la colaboración y el valor inmenso de la participación ciudadana para la búsqueda de soluciones. Como se ha dicho en muchas ocasiones, ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros juntos. O también, ninguno de nosotros es más fuerte que todos juntos. Esto tiene un significado importante que nos exhorta a trabajar junto a todos, precisamente desarrollando una sinergia especial y poniendo énfasis en el gobierno abierto como una oportunidad para que sea un modelo de gobernanza que favorezca el crecimiento y la mejora continua de la sociedad. Yo con esto termino mi participación, también agradeciendo a la maestra Leslie Serrano, directora de capacitación del instituto, a la directora también de Gobierno Abierto, Yadira Cárdenas, y a todos los que participaron en esta revista, y agradeciendo el favor de su atención. Saludos. Muchas gracias por su intervención, comisionado. Ahora la maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, nos hablará del artículo Importancia del Gobierno Abierto en tiempos de COVID-19. Gracias. Pues primero agradecerles a todos ustedes la oportunidad que me dan de exponer qué fue lo que motivó a escribir este artículo. Y bueno, por supuesto que la pandemia es suficiente motivo, pero sobre todo ligarlo a un ejercicio que es muy relevante para combatir sociedad y gobierno, este mal que nos llegó sin aviso y que seguimos combatiendo día a día, porque la transparencia es un mecanismo inclusive para salvaguardar vidas, y en este artículo lo explico, y por ello agradezco primero la invitación a participar como articulista al InfoEM, y por supuesto también muy en especial permitirme exponerlo en esta presentación. Y bueno, pues primero entender y sobre todo como ciudadanía reconocer también que un gobierno abierto, cuando decide abrirse en una época como esta, tan complicada, en tiempos de COVID, es un gobierno que está dispuesto a que se califiquen sus acciones. Es un gobierno que está dispuesto a entender que para atender la emergencia se requiere también de la ciudadanía. Entonces, aquí hay un principio básico que cuando generamos este tipo de ejercicios en época de crisis es porque se requiere también, además de rendir cuentas, colaboración por parte de la ciudadanía. Y es a través del gobierno abierto en donde se empodera a los ciudadanos mediante la publicación en formatos de datos abiertos de información sobre el control epidemiológico, sobre el gasto gubernamental y sobre gasto gubernamental implicando el ejercicio de presupuesto en acciones y programas de emergencia, así como compras públicas y erogación de recursos obtenidos por créditos. Esta información, cuando se pone al escrutinio público, implica que de manera oportuna se está actuando gobierno y ciudadanía en una colaboración con mayor intensidad para combatir la situación de emergencia sanitaria, económica y social, que es la que ahora vivimos. Que no se nos olvide que además de estar en una emergencia sanitaria, estamos en una emergencia económica y en una emergencia social. Y estas tres emergencias solamente a través de la co-creación podemos participar en conjunto para acelerar la recuperación, y esto en sí mismo es un elemento indispensable de la fiscalización bajo un principio de democracia. Tenemos que identificar también la diferencia entre gobierno abierto es aquel que publica datos técnicos, que hace videos, que usa sus redes sociales. No,
conferencias de prensa, tampoco. Eso no es un gobierno abierto. Un gobierno abierto es el que rinde cuentas, el que transparenta sus acciones, pero que además al ponerlas a disposición con oportunidad, en un lenguaje ciudadano y en formato de datos abiertos, está dispuesto a que se califiquen todas estas acciones por parte de la ciudadanía. Entonces, aquí es en donde concluimos que un gobierno abierto es un elemento indispensable de la democracia, por supuesto, pero también de fiscalización y de rendición de cuentas sobre cómo hemos llevado las autoridades a cabo y la ciudadanía también las acciones que nos corresponden a cada uno en época de pandemia. Y aquí tenemos que reconocer que la ciudadanía, diferenciándola de las ONGs, de la ciudadanía ya organizada, es poca la ciudadanía que realmente le está dando utilidad a esta información que el gobierno ha puesto a su disposición a través de los micrositios COVID. Estos micrositios que fueron impulsados por Transparencia Mexicana y TOGIL al inicio de la pandemia, que poco a poco las autoridades estatales las fueron asumiendo como un ejercicio propio, comités de participación ciudadana, apoyamos a impulsarlos. Vemos todavía que esa información la ciudadanía no le está tomando en cuenta para poderse enterar a qué hospital acudir, cuál es el más cercano a mi domicilio. Entonces, aquí nos hace falta que esta información que ya está y ya está trabajada, la pongamos a disposición bajo mecanismos de comunicación mucho más eficientes, porque es información muy buena, es oportuna, es accesible, es gratuita, es clara, está actualizada, en formato de datos abiertos, en formatos en donde la ciudadanía puede localizar y comprender y usar fácilmente esta información. Y sí sucede que no le estamos dando la difusión adecuada. El cumplimiento de el beneficiarse de esta experiencia de micrositios COVID, me parece que va a ser un gran ejercicio de co-creación entre ciudadanía y gobierno, pero sí necesitamos también a ciudadanos responsables, objetivos y comprometidos. ¿Por qué? Porque de la manera en la que pongamos a disposición con estos mecanismos tecnológicos toda la información para erradicar o combatir los efectos de la pandemia de manera mucho más acelerada, también esa ciudadanía va a poder hacer uso de esa información indubitablemente con mayores capacidades y se podrá resolver de manera conjunta, mucho más acelerada. Por ejemplo, el tema de la atención que ahorita se está volviendo a ver un repunte, pues ¿cuál es mi hospital más cercano? ¿Cómo puedo utilizar esa información que ya tengo en un micrositio COVID? En mi celular ya está disponible. ¿Cómo la puedo utilizar en beneficio de mi familia o de mis vecinos? Y lo mismo para atender la emergencia como para fiscalizar de manera objetiva los recursos públicos. Yo reconozco en el Estado de México esta parte del micrositio de gasto público, en donde está toda la información que por obligaciones de transparencia tienen que publicar las autoridades en los portales de transparencia. Esa es su obligación legal, publicarla en los portales de transparencia, pero hizo un gran esfuerzo el Estado para conjuntarlas en un solo sitio y que estas obligaciones de transparencia estuvieran a disposición en un solo sitio sobre las compras en materia sanitaria para COVID. Ahí está la información y además con un dato muy relevante, como es la identificación del proveedor a través de su registro federal de contribuyentes. Esa información también nos debe de servir para hacer mejores compras públicas en otros estados de la República, para que los proveedores puedan tener mayor confianza de cómo se está comprando, si siempre se le está comprando o no al mismo proveedor, inclusive hacer cruces con RFC, con Compranet y otras bases de datos de compras públicas. Creo que tenemos que utilizar y reutilizar con mayor repunte a los ciudadanos estas tecnologías y esta información que ya nos puso a disposición el gobierno. Y pues bueno, aquí hay que aceptar y aquí me permito hacer pues lo que adoptamos en la Declaración de Gobierno Abierto en 2011, creo que hoy viene muy al caso, en donde el Open Government Partnership emitida en 2011 y adoptada por México en el mismo año, previó como un requisito para los estados que se acepte la responsabilidad de aprovechar estos momentos relevantes, ahora diría yo, de crisis, para fortalecer nuestros compromisos de promover la transparencia, combatir la corrupción y empoderar a los ciudadanos con el poder de estas nuevas tecnologías para hacer que un gobierno sea mucho más efectivo y responsable. Y culminaría mi participación diciendo que en tiempos de crisis
es cuando el gobierno y ciudadanía deben colaborar con mayor intensidad para provocar los mayores impactos positivos en las acciones que se generan para combatir una situación de emergencia como la que estamos atravesando. Y en este caso, la información de salud pública, los planes, programas y acciones del gobierno para atender la pandemia, el uso de los recursos financieros y económicos que está teniendo el Estado, pues esos son los requisitos que un sitio de Internet como los micrositios COVID deben poner a disposición de las autoridades, resaltando que nos hace falta dar un paso más allá con auditorías en tiempo real sobre esa información, porque eso también nos ayuda, inclusive la ciudadanía puede coadyuvar con las autoridades a identificar con mayor oportunidad desvíos e irregularidades. Las autoridades no pueden solas en ocasiones para identificar con mayor oportunidad, pero mientras más ojos seamos los que estamos analizando esa información y si los ciudadanos utilizamos toda esta tecnología como la que emitió la Contraloría de denuncia, una app de denuncia, y ayudamos a analizar e identificar en las auditorías y en tiempo real y desvíos o irregularidades que detectemos en la información publicada, estaremos entonces sí colaborando a través de la co-creación y utilizando esta información como una herramienta de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y me voy a permitir citar para finalizar esta presentación algo que me parece que viene muy al caso con la pandemia, que es una cita de Transparencia Mexicana y Tojil cuando decidieron justamente lanzar este ejercicio de los micrositios. Y dicen que en una pandemia, la fiscalización del gasto público y especialmente la fiscalización en tiempo real es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales y que se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios o se desvíen recursos públicos escasos con fines políticos y electorales. Y dejo aquí esta cita, sobre todo porque estamos por empezar una época electoral que no se nos puede olvidar y recordando por ello que es más importante, sobre todo en momentos de crisis, esta transparencia en el ámbito sanitario, económico y de compras públicas. Muchas gracias. Gracias, maestra Quiroz Carrillo. A continuación, el doctor Roberto Orozco Martínez, director de Coordinación y Seguimiento del INAI, hablará del artículo El derecho a la protección de datos personales en el contexto de gobierno abierto ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, les transmito el saludo que les hace llegar a todos y cada uno de ustedes el maestro Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con quien tuve el privilegio de escribir el artículo que en unos momentos les estaré comentando. Saludamos a la comisionada presidenta del INFOEM, la comisionada Zulema Martínez, al igual que al comisionado Gustavo Parra, y agradecemos la invitación por haber podido participar en esta revista número 4 especializada. Al igual, saludo a la comisionada Abaid y al comisionado Javier Martínez, ambos del INFOEM. Del mismo modo, saludamos a la maestra Rosa María Cruz, que es la presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, así como a la maestra Leonor Quidós, que también es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Y por supuesto, al licenciado José Antonio García Morales, coordinador regional de apoyo de países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, así como a las personas que formaron parte, que son articulistas y que por algún motivo no están presentes. Les extendemos nuestro saludo y nuestro reconocimiento en la participación de este tipo de artículos y de revista, que desde luego son importantes más en lo que es una pandemia. En este sentido, el artículo que escribí junto con el maestro Jonathan Mendoza, lo titulamos El derecho a la protección de datos personales en el contexto del gobierno abierto ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Les comentó cómo es que lo llevamos a cabo esta estructura. Hicimos una relación que existe entre lo que es el gobierno abierto, entre lo que es una transparencia proactiva
e inclusive los datos abiertos y la protección de datos personales. Es importantísimo, desde luego, el gobierno abierto, la transparencia proactiva, pero también es muy importante todo lo relativo a la protección de los datos personales. Son derechos que se complementan entre sí. Esto lo podemos ver a partir de que se hizo la declaración de la pandemia por el brote del COVID-19. Las autoridades mexicanas han implementado acciones extraordinarias para poder ir mitigando este virus y, desde luego, lo que son sus consecuencias. Es importante tener en cuenta que las instituciones y prestadores de servicio, tanto de carácter público como de privado, han continuado con el tratamiento de los datos personales. En este contexto de emergencia sanitaria, no hay una excepción para dejar de cumplir y observar los datos personales. Siguen vigentes aún con un enfoque de gobierno abierto y con políticas de transparencia proactiva para hacer del conocimiento público toda la información que se requiere por parte de la sociedad mexicana. En este artículo que escribimos, hacemos referencia a algunos datos personales que son objeto de tratamiento derivado de los tratamientos que se dan clínicos. Única y exclusivamente de manera enunciativa, podemos señalar los datos que más se utilizan. Desde luego, hablemos de un nombre, hablemos de una seguridad social, hablemos de historiales clínicos, de diagnósticos y tratamientos médicos. Estos datos revisten una importancia toral, toda vez que pueden dar cuenta del estado de salud, tanto presente como futuro, de su titular. El estado de salud tiene una categoría muy especial y un régimen de protección diferente. Es un dato personal, sensible, y el cual puede afectar la esfera más íntima de su titular, y cuya utilización indebida puede dar origen a una discriminación o que llevar a un riesgo grave para éste, por lo que los responsables que se encuentran deben de llevar a cabo de manera precisa para su tratamiento el consentimiento expreso y por escrito de cada uno de los titulares. En el mismo artículo abordamos la obligación de tener lo que es un aviso de privacidad. Ello para cumplir con el principio de información que, de acuerdo con el cual se le informa a los titulares las existencias y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, así como la información que se va a recabar de ellos, y desde luego, y algo muy importante, las finalidades para las cuales se están recabando. El artículo en comento aborda también temas sobre las políticas públicas que están orientadas a la atención y solución de los problemas, en cuyo trabajo converge la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos para buscar propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social, pero sobre todo, un gobierno abierto. Como parte de estas políticas, podemos mencionar la transparencia proactiva, que son las actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de la información, más allá de la que es su obligación legal en el ámbito de transparencia. Ya lo comentaba la maestra Leonor Quirós. Desde luego, existen obligaciones de transparencia, pero lo que se busca con la transparencia proactiva es ir más allá, dar a conocer mayor información de la que es por una obligación legal. Y con ello, fomentar la generación de un conocimiento público útil enfocado a las necesidades que requieren todos y cada uno de los que vivimos en el Estado mexicano, o inclusive hablar de una pandemia dentro de lo que es el universo. En materia de protección de datos personales y atendiendo a lo que es un gobierno abierto, el artículo hizo referencia a unos micrositios. El primer micrositio que se aborda es el que se hizo de manera conjunta entre la Secretaría de Salud y el INAI. Es un micrositio que se conoce como coronavirus.gov.mx, es donde se puede consultar. El gobierno federal, a través de este micrositio, con la participación de lo que fue el INAI,
Se desarrollaron esfuerzos conjuntos para permitir identificar puntos específicos de infección con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. No hay que perder de vista que esta es la primera pandemia que tenemos registrada en que se utilizan los medios de información, la tecnología y la comunicación. Las otras pandemias que desde luego han existido y que están documentadas, no se hablaba de estos medios de tecnología. En este micrositio que les comento, se adoptó un esquema de transparencia proactiva, en el cual se brinda información que va desde recomendaciones para la población en general, para el personal de salud, cursos sobre el COVID, secciones para niños, adultos mayores y acciones en perspectiva de género, hasta apartados de información accesible y datos abiertos, en los que es posible obtener respuestas a preguntas frecuentes sobre qué es el COVID, los principales síntomas que se van presentando en diferentes etapas, así como una base de datos con información del sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias virales, en el cual se conjunta la información de 475 unidades monitoras de esta enfermedad, de todo el país y de todo el sector salud. En este sentido, y para garantizar también la protección de datos personales, el acceso a la información y el ejercicio de un gobierno abierto y transparencia proactiva, el INAI desarrolló otro micrositio. Este micrositio se conoce como el de datos personales seguros COVID, el cual está disponible en la página del INAI, con un objetivo que fue el brindar información clara y precisa a todos los titulares sobre el derecho a la protección de los datos personales, que en su caso deben ser tratados tanto por instituciones públicas como privadas, a fin de poderles otorgar el diagnóstico, la atención y el seguimiento sobre el COVID-19, así como para proporcionar también recomendaciones a los responsables y encargados en el tratamiento de los datos, sobre un adecuado tratamiento de los datos que deben de realizarse a través de diversas actividades requeridas para la atención de los casos del COVID. Es importante tener en cuenta que se debe de cumplir los principios, los deberes y las obligaciones que el marco legal en materia de protección de datos personales establece. En atención a todas estas necesidades que hemos comentado, que ha generado lo que es la pandemia, se genera un interés público de conocer información por parte de la que es la población. Se requiere conocer la cantidad de los datos abiertos que se tienen sobre el tema, cómo ha ido evolucionando esta pandemia. Y abordamos también algunos puntos que los responsables y encargados del tratamiento deben considerar para garantizar el derecho a la protección de los datos. Es importante tener en cuenta que se debe de atender y cumplir todas y cada una de las disposiciones en materia de salud, velando siempre porque existe una proporcionalidad de los datos personales tratados y en su caso transferidos, así como por la implementación de medidas de seguridad de carácter físico, técnico y administrativo, lo que permitirá salvaguardar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y desde luego proteger los datos de lo que puede ser un daño, una pérdida, una alteración o la destrucción o el uso y el acceso o tratamiento no autorizado, toda vez que esta pandemia se está llevando a cabo a través de lo que son medios tecnológicos. Y hablar de medios tecnológicos es muy importante también tener en cuenta lo que son los controles de seguridad. Para terminar, el gobierno abierto, y es una preocupación que se tiene, es desde luego dar a conocer la información, pero más allá de simples cifras, es informar a la población de manera veraz y oportuna los hechos que se están presentando. Con esto es de una manera sintetizada lo que implica el artículo que tanto el maestro Jonathan Menorza como un servidor fue con la que participamos en la revista. Yo les agradezco mucho su atención y quedamos atentos.
Muchas gracias, doctor Roberto Orozco Martínez. A continuación, cedo el uso de la voz al licenciado José Antonio García Morales, coordinador regional de apoyo a países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Alianza para el Gobierno Abierto, quien nos hablará del artículo Liderazgo Auténtico y Gobierno Abierto para la Era Post-COVID-19. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Me honra y me da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy sobre este texto, que es más bien un ensayo, una reflexión personal, ¿no?, que hago a título personal sobre COVID como un fenómeno global que pone a prueba nuestros estándares, prácticas y modelos de gobierno y de gobernanza, y sobre todo que nos dio una multiplicidad, un gran abanico de tipos de respuestas, de eficacia de políticas, incluso de efectividad pues en todas las medidas que se emprendieron para salvar la vida de las personas, para reactivar la economía. Y me puse a pensar sobre qué es lo que verdaderamente define una respuesta exitosa ante un fenómeno tan complejo como este que estamos viviendo. Y bueno, en la comunidad de práctica de gobierno abierto y sobre todo pues las organizaciones que se encargan de promover estos mecanismos de apertura y de diálogo, estamos convencidos de que la apertura gubernamental es el camino, ¿no? Y nos facilita dialogar, construir acuerdos, soluciones co-creadas por distintos sectores de la sociedad para ser más efectivos en lo que sea que hagamos, ¿no? Ya es como la idea que está detrás de esto es que juntos somos más fuertes, como ya se mencionó, y que quizá podemos avanzar más rápido si vamos solos, pero vamos a llegar más lejos si vamos juntos. Y además que el gobierno y un solo actor no tiene todas las respuestas en una sociedad, sino que es la suma de todas las partes y una discusión informada, democrática, plural, la que puede arrojarnos las mejores alternativas de solución a cualquier problema público. Y esto es precisamente el corazón del gobierno abierto, ¿no? La colaboración, el diálogo, la construcción de acuerdos y sobre todo las soluciones creativas a los fenómenos complejos, ¿no? Entonces, este artículo lo que busca es explorar la relación entre liderazgo, ¿no?, el liderazgo auténtico en particular, confianza y gobierno abierto ante la realidad que nos impone COVID, ¿no? Y también digamos, otro hecho que no podemos negar es que los distintos mandatarios o las personas que ejercen el liderazgo en las sociedades, pues tuvieron muy distintas respuestas, niveles de aprobación y de confianza de sus sociedades, por cómo respondieron, por cómo se comunicaron, por qué medidas adoptaron, y también esto obedece al modelo de liderazgo que utilizan y en particular, digamos, a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo que yo traté de hacer en este artículo es reflexionar sobre cómo es compatible un modelo de apertura gubernamental con un modelo mucho más auténtico de liderazgo y empático, quizá más defensivo, más preventivo, para preservar la vida en las sociedades, para sumar actores, para lograr consensos, y no tanto este tipo de liderazgo tradicional, ¿no?, que busca tener siempre la razón, imponerse, demostrar que está tomando las mejores decisiones, a veces incluso cuando hay voces muy críticas, ¿no?, del otro lado, tratando de decir que hay otras vías. Entonces, creo que hay resultados muy destacados de algunos otros países, como por ejemplo en Alemania o Nueva Zelanda, que nos abren la interrogante de qué están haciendo allá, ¿no?, las primeras ministras para lograr estas respuestas tan eficaces. ¿Por qué en otros países las personas que están hasta arriba de los aparatos burocráticos están generando tanta división o contradicción al interior de sus estados, ¿no? Quizá promocionando hasta las últimas consecuencias una visión muy particular del fenómeno. Y creo que aquí la clave y lo que trato de poner sobre la mesa en el artículo es que así como el gobierno abierto es un espacio de colaboración, de confianza, de horizontalidad, también requiere ciertos valores de quienes participan de este modelo, ¿no? Es decir, apertura, humildad para entender que uno no tiene todas las respuestas generalmente, ¿no? Confianza, transparencia, honestidad. Y es esto lo que nos ayuda a construir estos espacios políticos de diálogo que nos ayudan a sobrellevar los fenómenos más complejos, ¿no? Entonces, creo que mucho se ha escrito ya sobre confianza y liderazgo y sobre lo que están buscando las sociedades de sus personas que ejercen liderazgos. Y esta crisis nos permite
poner bajo la lupa estas respuestas. Vamos a tener al final de esto, y ya lo tenemos, muchísima evidencia sobre el éxito y fracaso de muchas medidas, y creemos que cuando las sociedades se preparan para abordar problemas complejos bajo esta perspectiva de apertura gubernamental, pueden salir mejor parados, ¿no? Entonces, yo solo les quiero decir que para concluir, ¿no? y invitarlos a leer este breve texto, que no tiene un corte tan académico, sino es una reflexión casi filosófica, ¿no? Sobre el liderazgo y la construcción de confianza, que con el modelo de gestión, ¿no? De gobierno abierto, las autoridades y responsables de las políticas se reúnen en condiciones de igualdad y respeto con integrantes de organizaciones de la sociedad civil en general, para dialogar y para llegar a acuerdos y para lograr soluciones creativas, ¿no? Y todo en un ambiente que propicie el diálogo, la horizontalidad y la innovación y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, estos son los valores que deben guiar la cultura de las instituciones, la cultura de nuestros representantes y de las personas a las que elegimos para sacarnos de esto. Y bueno, como comunidad de práctica, tenemos la obligación quizá de apoyar a las personas que ya están haciendo la tarea, que ya están ejerciendo estos liderazgos, a veces no hasta arriba, sino a veces a nivel medio, burocrático, institucional, pues para lograr construir acuerdos y consensos, que es, por ejemplo, en palabras de Fukuyama, uno de los talones de Aquiles de la gran respuesta global que hemos dado en esta pandemia, ¿no? La falta de confianza para construir soluciones compartidas entre países, entre instituciones, entre fuerzas políticas, etc., ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho estos minutos para compartir la esencia del artículo. Muchas gracias al InfoEM, a las comisionadas y a los comisionados por brindarme este espacio, y cualquier duda les dejaré mi contacto en el chat por si alguien quiere platicar uno a uno sobre este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado García Morales, por su intervención. Es momento de presentar al doctor Rodrigo Sandoval Almazán, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos hizo llegar de manera previa su participación en video respecto del artículo Construyendo Gobierno Abierto después de la pandemia. Bienvenidas y bienvenidos a este pequeño video para presentar el artículo que está incluido en la revista del InfoEM. Lamentablemente, pues por esta ocasión no puedo participar con ustedes, pero pues esta magia de la tecnología nos permite de alguna manera seguir en contacto y poderles presentar lo que hicimos para esta revista del Instituto. El artículo se titula Construyendo Gobierno Abierto después de la pandemia. Y la razón de titularlo de esta forma pues es porque quiero que nos quede bien claro que el reto del gobierno abierto sigue presente. Y sigue presente porque precisamente el coronavirus nos ha puesto en entredicho acerca de si el gobierno abierto realmente existe y se está implementando en las dependencias públicas de nuestro país. La realidad es que vemos con tristeza que hay muchos datos que están ocultos y que todavía realmente no se han podido abrir como quisiéramos. Hoy percibimos que los datos en materia de salud en particular pues son datos restringidos y limitados al acceso de la ciudadanía en general. Los ciudadanos no tenemos la información disponible en tiempo real, ni mucho menos las capacidades para poder contrastarla, compararla o validarla adecuadamente. Por estas razones es que el esfuerzo del gobierno abierto sigue presente y uno de los grandes retos que se detallan en este pequeño artículo es justamente tratar de delimitar qué es el gobierno abierto. Ha habido una gran cantidad de conceptos a lo largo de los años que han contaminado de alguna manera la percepción real de lo que es el gobierno abierto desde el punto de vista institucional, internacional, y que se han hecho esfuerzos para tratar de delimitar esta idea y poderla llevar de esta forma a cabo en los distintos países en donde la Alianza para el Gobierno Abierto la ha buscado implementar.
En el caso de México, nosotros muchos años estuvimos bajo el yugo de la idea de que el gobierno abierto era la transparencia. Y durante mucho tiempo nos han vendido esta idea de que la transparencia proactiva en el discurso de los oficiales y políticos mexicanos encargados de la transparencia, pues es lo que existe y lo que debería de seguir existiendo. Sin embargo, en los últimos años, la idea del gobierno abierto ha vuelto a cobrar fuerza y ha desplazado de alguna manera esta idea de la transparencia, colocándola en su justa dimensión. Y esta es que es una parte del gobierno abierto y una parte operativa que nos ayuda a implementar el gobierno abierto. Esto es lo que se trata de establecer en la primera parte del artículo, y en la segunda parte se presenta un modelo de implementación. A mí me parece que una de las cosas de las que adolecemos en México es una manera o varios caminos de tratar de implementar el gobierno abierto desde la óptica práctica. En este sentido, ha habido ya muchos esfuerzos a nivel internacional que han tratado de agrupar las ideas y los caminos para ello. Al final, el artículo se decanta por un modelo, el modelo de Sharon Dawes, en donde se pretende crear un ecosistema, que es este conjunto de condiciones que nos permitirían tener un gobierno abierto. Y ahí se detallan las relaciones entre las distintas condiciones y los elementos que conforman a ello. Así que pues no me queda más que invitarlos a que lo lean, a que lo discutan. Evidentemente es una propuesta que merece la discusión, merece el debate, merece el enriquecimiento de todos nosotros, los que nos dedicamos a tratar de implementar y de buscar la manera en que el gobierno abierto sea una realidad en nuestro país. La otra parte pues es tratar de llevar la discusión a los canales correctos, que serían justamente tratar de precisar una idea mucho más clara de lo que queremos en México para el gobierno abierto y no seguirnos contaminando con conceptos o con ideas vagas que lo único que hacen pues es seguir manteniendo la opacidad, porque son la excusa perfecta para tener fondos, para ocupar el dinero público y de alguna manera seguir manteniendo el status quo y los datos gubernamentales a los que tenemos derecho porque nosotros pagamos por ellos, pues no tenemos el acceso a eso. Así que esta es la contribución que he hecho para esta revista y ojalá ustedes puedan compartirla con algunos de las personas interesadas, distribuirla y que esto nos permita generar una discusión mucho más abierta y completa para México y para el estudio. Enhorabuena para el InfoEM por este esfuerzo y por estarlo presentando en esta ocasión en la FIL. Pues me despido y les deseo un feliz día, un abrazo fraterno y por favor cuídense mucho en casa. Estamos muy agradecidos con el doctor Sandoval por su mensaje. A continuación presentaremos de igual manera un video en donde la doctora María Solange Maqueo Ramírez, directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, nos habla de los consejos consultivos de los organismos garantes como mecanismos institucionales de participación y colaboración ciudadana. Quiero decirles que estoy muy honrada no solo de participar en la presentación de la revista, sino también de la invitación a colaborar con un artículo en este número 4 dedicado a gobierno abierto. En esta ocasión me toca hablar un poquito de los consejos consultivos como mecanismos institucionales de participación y colaboración ciudadana. Lo cierto es que desde la perspectiva, digámoslo, académica, prácticamente siempre cuando se piensa en los consejos consultivos, se piensa en ellos desde, digámoslo, los procesos democratizadores. Pocas veces
en artículos o en libros especializados de gobierno abierto se hace referencia a estos consejos consultivos. Y lo cierto es que sí creo que son un elemento que se debe considerar y que sin lugar a duda estos consejos, digamos que se crean dentro de la misma ola y las iniciativas recibidas en nuestro país a partir del Open Government. Creo que la reforma constitucional del 2014 deja muy claro ese impulso tan importante en políticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto, conjuntamente, evidentemente, con la creación de estos consejos consultivos. Parte de la idea del artículo no solo es entonces reconocerlo como un elemento propio de estas políticas, pero eso sí, dejando muy en claro que es tan solo un elemento, es una parte de todo el entramado que implica realmente la vida y la efectividad de esta política. Pensando un poquito en la idea de cómo la creación de estos consejos consultivos, que no solo en el caso, por ejemplo, del Consejo Consultivo del INAI, reconocido a nivel constitucional, y de todos los consejos consultivos de los organismos garantes previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este reconocimiento normativo que da vida a estos consejos consultivos, pues son una vía institucional de alguna manera de empoderar a la ciudadanía y poder construir estos canales de comunicación ciudadana, pero insisto, siempre como un elemento adicional, evidentemente, a todo lo que ello implica. En el artículo, además de dar esta perspectiva, también analizo algunos de los retos que me parece que afrontan actualmente los consejos consultivos. Son varios, traté de recoger 3 que son quizá parte de la experiencia de lo que me ha tocado vivir a partir de la constitución del Consejo Consultivo del INAI, y en donde de alguna manera uno de los retos que creo que es importante considerar es que estos consejos consultivos no estén atados a voluntades políticas, por un lado, de quienes integran el Consejo Consultivo y por otro lado, evidentemente, de los propios órganos garantes. No se trata tampoco de corporativizar, digamos, la participación ciudadana. Por eso siempre es importante considerar que somos un canal de comunicación y en donde hemos tratado siempre de tener una cercanía con otras organizaciones de la sociedad civil, porque en el fondo podemos de alguna manera ser un canal de comunicación, digamos, fluido, cercano, en ese sentido. Otro de los puntos que quisiera destacar de los retos que afrontamos actualmente tiene que ver con los perfiles de quienes integran los consejos consultivos. Lo cierto es que digamos que la fortaleza de los consejos consultivos reside propiamente en la pluralidad de esos perfiles. Es necesario que haya una representación tanto de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, incluso del sector privado, y en algunos casos, que aquí esto es debatible, en algún momento tuvimos la oportunidad de opinar al respecto, en algunos casos abrir las puertas también a servidores públicos, siempre y cuando evidentemente no haya un peso numérico considerable y por otro lado que no pueda prestarse a un posible conflicto de interés. Esta es una situación delicada, digamos, y que lo hemos visto en algunos casos en la conformación de consejos consultivos en los cuales pesa mucho esta situación. Ya para concluir mi intervención, sí quisiera pues invitar a todos aquellos que nos acompañan a leer este número 4 de la revista especializada de InfoEM. Es un número, sin lugar a dudas, que toca un tema fundamental como es gobierno abierto, en un momento, digamos, realmente importante y en donde se ha visualizado la necesidad de contar con estas herramientas, con estas políticas, con estos derechos,
y sin lugar a dudas también la pluralidad de voces de quienes participamos en este número da una riqueza específica al hablar de gobierno abierto en su relación con otras temáticas, ¿no? Por un lado, la pandemia, sin lugar a dudas, como ya lo mencionaban quienes me antecedieron, durante la pandemia y pensando también a futuro, con posterioridad a la pandemia. Por otro lado, protección de datos personales, que ahí Jonathan Mendoza tiene un artículo muy bueno en la materia, también Gustavo Parra, el comisionado Gustavo Parra. Y por otro lado, pues la relación evidentemente con la ciudadanía desde los pilares que construyen esta política. Muchas gracias a todos. Para concluir este evento, cedo el uso de la voz a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del InfoEM, quien nos brindará un mensaje. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy, esta tarde, con ustedes en este evento, como lo han mencionado todos los que me han precedido, un evento que no hubiéramos imaginado, un evento virtual que nos permite hacer posible una realidad que en el InfoEM siempre ha sido imperante, la presentación de nuestras revistas. Un principio básico de una democracia sana es el diálogo abierto y la transparencia. Peter Feld. Pero en referencia a esta frase, un diálogo abierto y la transparencia no sería posible sin la sociedad civil. Por ello es que agradezco la presencia de la maestra Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Agradezco que siempre ha sido una aliada incansable del InfoEM, aun cuando su competencia es naturalmente nacional. Ella siempre ha tenido la camiseta puesta con todos los estados que la invitamos y siempre ha aceptado ser parte de nosotros. Nuevamente, gracias, querida Rosa María Cruz. De verdad, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y aparte tuvimos el honor de que se quedara toda la sesión porque tenía por ahí otro compromiso, sin embargo no fue posible, ya por temas de agenda creo que lo movió y hoy estuvo con nosotros todo el tiempo. De verdad, muchísimas gracias, valoramos tu presencia. También, de igual manera, agradezco y de verdad reconozco la presencia de la maestra Rosario Leonor Quirós, que también ella es y forma parte de nuestro CPC estatal. Francamente, no podemos visualizar un gobierno abierto sin sociedad civil. Así es que agradezco de verdad la presencia de Leonor el día de hoy con nosotros, porque ha sido también una pieza fundamental y una pieza clave para este andamiaje del gobierno abierto. Sin sociedad civil no se podría construir ni avanzar en esta materia, y el que haya participado en esta revista especializada, la número 4, pues la verdad es que a nosotros nos llena de mucho orgullo y sobre todo tener esa interacción tan fuerte entre el CPC, tanto nacional y estatal como Instituto de Transparencia, pues nos robustece, por supuesto, de verdad, gracias por la participación de ambas. Al doctor Roberto Orozco Martínez también quiero agradecer el que haya participado con nosotros, pero por supuesto no solo él, porque esto es una coautoría, que Jonathan también estuvo involucrado en este tema. La verdad es que lo agradezco. A José Antonio García, Pepe García, como nosotros mejor lo conocemos, muchas gracias por aceptar también esta participación. No me queda más que decir que finalmente el órgano más importante a nivel internacional esté involucrado con nosotros también como órganos estatales, pues la verdad es que a nosotros nos da mucha satisfacción porque es parte de los pasos dentro de los órganos garantes locales para seguir avanzando en materia de gobierno abierto. A la doctora Sol Maqueo, al maestro Rodrigo y a la licenciada María Esperanza Zambrano, que el día de hoy no pudieron estar de manera presencial, pero que también fueron parte importante de esta revista. Quiero darles las gracias por participar.
por supuesto, y no quiero brincarme en ningún momento esta parte, pero sí quiero hacer una referencia en específico al Instituto de Transparencia de el ITEI y al INAI, los dos institutos que estuvieron involucrados para que esta semana fuera posible. Como ustedes saben, finalmente no pudo llevarse a cabo en una condición normal la FIL, que es donde normalmente tenemos la oportunidad de presentar nuestras revistas especializadas. Se decidió crear esta semana del Pabellón de la Transparencia en línea en esta coordinación de ambos institutos, y yo quiero agradecer de manera puntual a la comisionada Cintia Cantero y al comisionado que nos hayan permitido tener este espacio, porque si no hubiera sido posible, ninguno de los que estamos aquí podríamos haber expuesto nuestras ideas. Y nuevamente, y lo reitero, agradezco el entusiasmo, siempre el empeño y siempre la coordinación del Pleno del INFOEM, Eva, Javier, Gustavo y José, que siempre vamos caminando hacia buen puerto para rendir buenos frutos para los mexiquenses en materia de transparencia, de acceso a la información pública, de protección de datos personales, de gobierno abierto, de archivo, siempre buscando, siempre encaminar la garantía de nuestros derechos. Y por supuesto, aquí hago un reconocimiento especial a Gustavo por encabezar el tema de gobierno abierto, que es el tema que él tiene al interior de nuestra institución, que lo ha hecho con muchísimo ahínco y que ha estado muy empeñado en que esto funcione, que esto salga, junto con Eva Abaid, que han coordinado la creación de esta revista. Aprovecho también para felicitar públicamente al comisionado Luis Gustavo Parra por ser hoy secretario técnico de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Como lo menciono, y esto es una muestra de que él siempre está buscando cómo trabajar en este tema, y hoy nuevamente tenemos una representación a nivel nacional en esta materia y sobre todo en gobierno abierto. Muchas felicidades, comisionado. Y bueno, pues para el INFOEM es un privilegio haber presentado ahora de manera virtual esta revista dentro de las actividades del Pabellón de la Transparencia 2020. En este número, en esta edición especializada, la número 4, en Gobierno Abierto. Desde 2017, el objetivo primordial del instituto consiste en realizar un material editorial que sirva para nutrir el panorama contemporáneo sobre las materias, obviamente desde un punto abierto e incluyente. Con ello, también damos seguimiento al programa de la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales, que mandata la creación de materias de investigación, análisis y fomenta el diálogo y reflexión de los temas coyunturales. Como ya se ha mencionado, desde las voces de los articulistas, y en esta ocasión es de suma importancia abordar la enfermedad causada por el COVID-19, pero sobre todo sus impactos dentro de las instituciones y dentro de la sociedad. Precisamente en este panorama en el que surge la publicación de esta revista digital, como lo hemos mencionado, y que enfatiza la importancia de la investigación como un elemento de suma en las acciones para mantener a nuestras instituciones de transparencia a la vanguardia. Yo de verdad estoy convencida, al igual que el Pleno del INFOEM, que garantizar los derechos fundamentales no solo queda en las resoluciones, sino que se prolonga en el ámbito de la investigación como un procedimiento para observar, comprender e incluso evaluar el impacto de estos derechos. Nos encontramos en un momento crucial para la administración pública y sin duda que hoy realicemos esta presentación es resultado del trabajo de cada uno de los autores que nos apoyaron en la coordinación editorial, y todo ello está realizado en medio de una pandemia. Y además de nuestros articulistas que hoy tenemos el honor de tener aquí, que nos presentaron sus artículos, siempre hay un gran equipo detrás. Leslie Serrano, como directora general de capacitación, muchas gracias. También a la directora general Yadira Cárdenas, que encabeza la materia de transparencia y gobierno abierto, y a todo el equipo de estas direcciones. En general, al equipo del INFOEM, porque siempre hay atrás
diseñadores, el equipo de difusión, el equipo de comunicación social, Claudia Moreno, que también siempre nos ayuda a ser muy puntual en estas acciones. De verdad, en general, gracias a todo el equipo del InfoEM, porque en una circunstancia de pandemia, como lo hemos venido mencionando, salimos avantes en la materia de gobierno abierto presentando esta revista en tiempo y forma, y esto es solamente gracias a la labor de un gran equipo y de grandes articulistas como los que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por estar presentes y estoy convencida que estamos superando inclusive nuestros propios retos como InfoEM, y esto es gracias nuevamente a todos. Que tengan una muy buena tarde y gracias por escucharnos a quienes estuvieron presentes a través de las redes sociales. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, muy buenas tardes. Cuídense mucho. Listo, muchas gracias, Zulema. Muchas gracias a todos y a todos. Dios de honor. Adiós y mucho gusto a los que hoy coincidimos y no nos hayamos conocido. Gracias. Hasta luego, encantada de verles. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Estén bien. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego.